Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 17 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. La política exterior de Donald Trump está generando tensiones con los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa, pero al mismo tiempo está siendo muy bien recibida en Moscú. Este cambio tiene serias implicaciones para la seguridad europea, especialmente en Ucrania, pero también plantea riesgos aún mayores, como una proliferación nuclear desenfrenada. Aunque podría parecer que una relación más cercana entre Estados Unidos y Rusia reduciría el riesgo de una guerra nuclear, la realidad es que las acciones de Trump incentivan a países con potencial nuclear latente y posibilidades de desarrollar un arsenal propio, como puede ser Corea del Sur, Japón, Alemania, Bélgica, Italia, España o los Países Bajos, a desarrollar eso mismo, sus propios arsenales, aumentando los riesgos de un uso nuclear inapropiado, de terrorismo o de accidentes. Durante 8 décadas, Estados Unidos ha sido el garante de la seguridad de muchos países en Europa y en Asia, a quienes ha ofrecido algo parecido a un paraguas nuclear, que hasta la fecha ha limitado, con bastante éxito por cierto, la proliferación de este tipo de armamento. Actualmente, solo 9 países en todo el mundo poseen armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. Hay 190 países que forman parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, un tratado que entró en vigor en el año 1970, es decir, hace ya más de 50 años. Tras la implosión de la Unión Soviética y gracias a las garantías estadounidenses, países como Ucrania, Kazajistán o Bielorrusia, antiguas repúblicas soviéticas, renunciaron a sus arsenales nucleares o a los arsenales nucleares soviéticos que estaban en su territorio. Este sistema de garantías ha sido fundamental para la seguridad mundial, evitando que el número de potencias nucleares creciese. Pero esta última encarnación de Trump, que está siendo algo distinta, bastante distinta de hecho a la primera, está restando credibilidad a esas mismas garantías. Sus aliados sienten que se han quedado solos. Los miembros europeos de la OTAN temen a Rusia y en el Pacífico, Japón, Taiwán o Corea del Sur hacen lo propio con China y Corea del Norte. Bastaría con que solo uno de estos países decidiera desarrollar un programa nuclear propio por su cuenta para que se desencadenase automáticamente un efecto dominó que acabaría para siempre con la no proliferación de los años 60 y 70. En Europa la situación es especialmente preocupante debido al auge de partidos identitarios en Francia, en Alemania o en Polonia, que quieren impulsar políticas nucleares independientes. Por ejemplo, en Francia, Marine Le Pen ha expresado ya su rechazo a compartir las armas nucleares francesas, mientras que en Alemania y Polonia se debate el desarrollo de capacidades nucleares conjuntas. Hay analistas que creen que no es del todo mala la idea, que más armas nucleares podrían estabilizar el mundo y esgrimen la Guerra Fría como ejemplo. En aquel entonces, la destrucción mutua asegurada evitó un conflicto directo entre las dos superpotencias, pero fomentar la proliferación nuclear es extremadamente peligroso. La historia nos enseña que el desarrollo de armas nucleares genera desconfianza y tensiones, incluso entre aliados, como ocurrió con Francia y Estados Unidos en los años 60 o con China y la Unión Soviética en esa misma época. Además, más países con armas nucleares incrementaría los riesgos de lanzamientos accidentales, de sabotajes o de actos terroristas, especialmente en países con recursos limitados para garantizar la seguridad de sus arsenales. El entorno global, en definitiva, se ha vuelto más inseguro y hoy por hoy la no proliferación nuclear se encuentra en peligro tras muchas décadas de estabilidad y cierto equilibrio. El cambio un tanto radical en la política exterior estadounidense que ha propiciado Donald Trump en muy poco tiempo, en apenas 2 meses, no llega a 2 meses, serán 2 meses dentro de, estamos a 17, pues dentro exactamente de 3 días. Esta misma semana cumplirá 2 meses en la Casa Blanca, 2 meses vividos muy a fondo, 2 meses que han sido tan intensos que los que nos dedicamos al análisis de política internacional pues casi no hemos podido dedicarnos a otra cosa más que hablar de todas las
las cosas que ha ido haciendo y sobre todo diciendo Donald Trump en estos últimos 2 meses. Bien, pues este cambio radical de política exterior está consiguiendo muchas cosas. Una de ellas es distanciar a los aliados tradicionales de Estados Unidos de su propio país, los aliados tradicionales tanto en Europa como en Extremo Oriente. Esto tiene una contrapartida evidente que creo que todos estamos viendo, y es la alegría que tienen en Moscú precisamente por este cambio de política exterior, más concretamente en ciertos despachos del Kremlin. Podemos decir sin miedo a equivocarnos, quiero decir, que se trata de esto, en general, de este cambio tan radical de política exterior, de un acontecimiento catastrófico para la seguridad y la democracia en Ucrania. Eso está claro. Pero este cambio presagia riesgos mucho mayores y mucho más amplios en Europa y, bueno, y por extensión también en todo el mundo. El más acuciante de todos ellos es la amenaza de la proliferación nuclear, que de continuar en esta línea pues provocarán las acciones. No sabemos hasta dónde pretende llegarlas, no sabemos si mañana parará, si dentro de un mes pues todo el hilo que ha echado la cometa lo habrá recogido, o si seguirá dándole más hilo todavía a la cometa hasta que ya no le quede hilo. Aunque a primera vista podría parecer que una relación más cercana, más estrecha entre las dos mayores potencias nucleares del mundo, que son Rusia y los Estados Unidos, podría reducir el riesgo de una guerra nuclear, como sucedió, por ejemplo, al final de la Guerra Fría, cuando lo que había quedado de la Unión Soviética, que era esencialmente la Federación Rusa, por lo menos la Federación Rusa se quedó con todas sus armas nucleares, y los Estados Unidos, en aquel entonces gobernados por George Bush, poco después ya llegó Bill Clinton, efectivamente aquello ayudó. Antes de eso, incluso en tiempos de Reagan y de Gorbachev, ya empezaron a entenderse, y la verdad es que vino bien, porque los riesgos de una guerra nuclear bajaron. Y podríamos pensar que esta vez pues viene a ser lo mismo. Claro, la diferencia es que Rusia no es la Unión Soviética, y sobre todo, y esto es más importante todavía, a finales de la Guerra Fría Estados Unidos no solo confiaba, sino que apoyaba de una manera muy directa y muy convencida a sus propios aliados. Esa es la realidad, y la realidad es muy distinta a finales de la Guerra Fría. Nos encontramos, en definitiva, al borde mismo de un vuelco en todo lo relativo a la seguridad nuclear, ya que muchos países se verán con el acicate de construir y de desarrollar sus propios arsenales. Esto aumentará, como es lógico, el riesgo de que estas armas puedan desatenderse por parte de gobiernos poco responsables, que peor todavía, que se utilicen de forma temeraria, se lleguen incluso a hacer lanzamientos por accidente, o peor todavía, y sería el peor de todos los escenarios, caigan en manos de grupos terroristas que las utilicen pues para sus atentados. Hay una serie de países que hasta la fecha se resguardan bajo el paraguas nuclear estadounidense. Esa es la realidad. Uno de ellos es mi propio país, es España, y no solo, prácticamente pues todos los países de Europa. Estos países podrían sentirse tentados a desarrollar su propio arsenal nuclear, por razones que no hace falta explicar. No hablamos, ojo, esta vez de, la República Islámica de Irán, que, lleva con esto de su propio arsenal nuclear pues un montón de tiempo, desde hace muchos años. Estamos hablando de países ricos que no tendrían demasiados problemas presupuestarios para abordar un proyecto como este, tampoco problemas tecnológicos para desarrollar sus propias bombas. Hablo de países como Corea del Sur, como Japón, como una serie de estados europeos que tienen la posibilidad financiera, quiero decir, y los conocimientos para desarrollar armas nucleares propias y en unos años, no pocos, pero tampoco demasiados, contar con su propio arsenal nuclear. Esos países los conocemos todos, son por lo menos, aparte de los de Extremo Oriente, en Europa serían pues los grandes. Estamos hablando de Alemania, de Italia, de España, de los Países Bajos, incluso de Bélgica. Es decir, podrían también ponerse a desarrollarlas los países escandinavos, como Suecia, Noruega y Dinamarca. Vamos, que son países en todos los casos, ricos y que disponen del conocimiento para hacer esto. El arma nuclear en 1945 era una novedad absoluta, pero es que estamos en 2025 y la manera de construir un arma nuclear pues se conoce, y tan solo lo que necesitas es algo de tiempo y dinero para poderla desarrollar. Estos países no han necesitado hacer esto porque tenían ya un protector,
Bueno, de hecho, en algunos países de Europa Occidental, el caso de España, por ejemplo, con aquel proyecto de la época de Franco, del franquismo, que se llama Proyecto Islero, o el caso de Italia, decidieron no desarrollar sus propios programas, o mejor dicho, no continuar con el desarrollo de sus propios programas nucleares para ponerse de forma voluntaria bajo el paraguas nuclear estadounidense. En otros países, especialmente los que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, como Japón o como Alemania, pues nunca se lo plantearon directamente. Y esta sería la primera vez que lo hacen. A diferencia de lo que sucede con Irán, ya digo, son países ricos, que casi todos ellos pues tienen o han tenido sus propias centrales nucleares, han hecho un uso pacífico de la energía nuclear de manera constante desde que empezó la energía nuclear a utilizarse de forma pacífica como generadora de energía, aunque el átomo tiene otras utilidades que no son solo la energía y las bombas. Para la medicina es realmente útil, pero bueno, que tiene buenos científicos para poner en marcha un programa de estas características. También tienen socios de los que echar mano. En el caso de los europeos, en Europa ya hay dos potencias nucleares, pequeñas en comparación con Estados Unidos como con Rusia, pero que tienen pues unos centenares de cabezas nucleares. Entre Francia y el Reino Unido se estima que tienen unas 500 cabezas nucleares. Estos socios serían franceses y británicos, que tienen su propio arsenal desde hace décadas y que están alineados de manera estratégica. En el caso de Francia, pues está en la Unión Europea con el resto de sus vecinos. El hecho es que en los últimos 80 años, claro, tenemos que irnos a los años 40 del siglo pasado, bastante lejos. Estados Unidos ha servido como garante para la seguridad de Europa Occidental. Y no solo, también para la seguridad de Extremo Oriente. Países como Corea del Sur o como Japón. En fin, lo de Corea del Sur no hace falta que diga más porque es que hay muchísimas tropas ahí acantonadas en el paralelo 38 y en el caso de Japón pues también. En Japón la presencia de efectivos estadounidenses es constante desde el día mismo de la rendición allá por el año 1945. En el caso de que fuesen atacados, ellos sabían que no necesitaban tener armas nucleares propias. ¿Por qué? Porque no les hacía falta. No necesitaban, tenían un garante de seguridad, pero no necesitaban ir más allá. No tenían más que recurrir a su hermano mayor, en este caso Estados Unidos, y pedirle auxilio. Y su hermano mayor les auxiliaría. Pero es que ahora se da la circunstancia un tanto inesperada de que su hermano mayor les ha dejado en la estacada, o les está dejando en la estacada, porque esto está sucediendo pues en este preciso instante. Trump insiste una y otra vez a todo aquel que le pregunta, y a veces no hace falta ni que se lo pregunten, lo dicen, que su país ha salido perdiendo con todos estos acuerdos de protección hacia sus aliados en Europa y en el Pacífico. Ya que, bueno, pues considera que Estados Unidos ha tenido que poner, aparte de mucho más gasto, pues todo su arsenal nuclear, que es muy grande, como garante de la seguridad, para la seguridad de estos países. Nada más. Y que, bueno, ese arsenal servía como elemento disuasorio para defender a sus aliados. A cambio, según Trump, de nada o de casi nada. La verdad es que eso no es cierto. Un aliado es un aliado, no vas a estar haciendo cuentas con él, sobre todo cuando eres la potencia hegemónica y lo que tienes es aliados repartidos por el mundo que proyectan tu propio poder y tu propia fuerza. Esta garantía de seguridad estadounidense era buena para sus aliados, bueno, sigue siéndolo para sus aliados, pero también era para los propios Estados Unidos, que proyectaban su propia hegemonía y además contenían la proliferación de armas nucleares. Algo en lo que los Estados Unidos estuvieron, el gobierno estadounidense estuvo muy interesado desde el principio. El arma nuclear, recordemos, bueno, hace un par de años solo se estrenó esta película tan buena, Oppenheimer, se desarrolló en el laboratorio de los Álamos, en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que es un invento estadounidense. De hecho, si por ellos fuese, hoy solo Estados Unidos tendría el arma nuclear. Pero bueno, en 1949 la desarrollaron y la detonaron por primera vez los soviéticos y luego ya a partir de ahí vinieron todos los demás. Los británicos, el Reino Unido, detonó su primera bomba atómica en 1952, Francia lo hizo en 1960, China en 1964, la India en el año 1974, 10 años más tarde, Pakistán a finales de siglo, en el 98, Israel no sabemos muy bien cuándo lo hizo, pero en algún momento, entre 1960, cuando la desarrolló la primera, y 1980,
y Corea del Norte ha sido la última en incorporarse al club nuclear en el año 2006. Esta contención nuclear se debió a los esfuerzos de Estados Unidos y de la Unión Soviética para que la cosa no se fuese de las manos. Tan pronto como se detonó la primera bomba nuclear, que no fue la de Hiroshima, fue el experimento, la prueba Trinity, que se hizo en el desierto de Nevada en 1945, en julio del 45, un mes antes de... Ni eso, no llegó ni un mes, 3 semanas antes de tirarla, arrojarla sobre Hiroshima, vieron que el poder destructivo de aquel arma era tremendo y que eso, tenerlo no podía estar en cualquier mano. Vamos, que lo suyo es que quien dispusiese de esa bomba, al principio, ya digo, los estadounidenses hubieran preferido tenerla solo ellos, que además les hubiese otorgado una ventaja decisiva sobre cualquier otro, pero una vez empezaron a desarrollarla otros, tanto ya Estados Unidos como la Unión Soviética vieron que esto podría ser casi peor el remedio que la enfermedad. Los estadounidenses presionaron a sus aliados en Europa y en Oriente para que renunciasen de motu propio a desarrollar programas propios de armamento nuclear. Y la URSS se encargó de que los países del este pues no hiciesen lo propio, es decir, tampoco las desarrollasen. Incluso aquello fue algo que no hizo falta casi ni recordarlo, porque ya tenemos dos superpotencias, pues se entiende que a los polacos o a los checos, los checoslovacos o a los rumanos, pues en el caso de que haya una guerra nuclear, pues les defenderán los soviéticos, y a los británicos o a los alemanes, pues les defenderán los estadounidenses. Aun con todas, el Reino Unido ya para el 52 había desarrollado su propia arma nuclear. De hecho, cuando se plantearon frenar esta proliferación, que fue ya en los 60, acababan de entrar nuevos socios, concretamente a raíz de la entrada de China y de Francia en los años 60. Indios, pakistaníes e israelíes se sumaron algo más tarde, o mejor dicho, se sumaron al club nuclear, pero nunca se sumaron al acuerdo de no proliferación. Porque, entendían que disponer de armas nucleares era para ellos una cuestión existencial, nada más. Los indios y los pakistaníes buscaron entre ellos un equilibrio nuclear, que más o menos han conseguido, y los israelíes desarrollaron sus propias armas nucleares como seguro frente a unos vecinos que les habían declarado la guerra 3 veces seguidas en apenas 20 años. Quitando este pequeño club, el resto de países se avino a razones, y hoy, como os decía antes, son 190 países en todo el mundo, que es la mayor parte, de hecho, que son signatarios de este tratado. Los únicos estados no signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear son India, Israel, Pakistán y Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte lo firmó al principio, porque se veía dentro del paraguas nuclear soviético, pero se retiró del tratado en el año 2003 para continuar con su programa de armas nucleares. Los que firmaron el tratado lo hicieron porque se acogieron a las garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos, eso que comúnmente se conoce o conocemos en Europa como el paraguas nuclear. Entre estos países pues están todos los miembros de la OTAN en Europa, entre ellos los principales, pues Alemania, Italia, España, los Países Bajos, y también los aliados del Pacífico, como Japón o Corea del Sur. Cuando la URSS se implosionó en el año 1991, algunas repúblicas, antiguas repúblicas soviéticas, como Ucrania o Kazajistán o Bielorrusia, pues comprobaron que lo sabían ya, obviamente, que en su territorio había un elevado número de armas nucleares de origen soviético. En principio hicieron intención de quedárselas, pero junto, como es normal, con todas las instalaciones del Ejército Rojo que había en su territorio, pero Estados Unidos persuadió a los presidentes de estas repúblicas recién nacidas, para que se lo entregasen a los rusos, que no había nada que temer, porque la Federación Rusa se comprometía pues a respetar su independencia y que Estados Unidos, en el caso de que no fuese así, se encargaría en última instancia de que su independencia se respetase. Estamos hablando de algo que sucedió pues hace más de 30 años. Confinar esta tecnología bélica tan letal como es el arma nuclear a un número relativamente reducido de países ha supuesto un gran seguro para evitar una serie de disgustos. Sin las garantías que Estados Unidos y la Unión Soviética ofrecieron en el pasado a sus aliados, el mundo podría haber sido mucho más inseguro en estos últimos 80 años.
De no haber sido así, pues un montón de países hoy se habrían dotado de sus propias armas nucleares, tanto en Europa como en Asia o como en Hispanoamérica. Hoy no estaríamos hablando de 9 potencias nucleares, sino de decenas. A estas alturas, pues seguramente buena parte de los países europeos, desde luego todos los grandes, algunos asiáticos y algún que otro hispanoamericano tendrían su propio arsenal. Eso es prácticamente seguro. Ese arsenal podría haber caído en malas manos. Podría estar mal mantenido. Podría propiciar escaladas bélicas de consecuencias impredecibles. Desde que desapareció la Unión Soviética, y ya son pues casi 35 años, el gran garante nuclear ha sido Estados Unidos. Ojo, ha sido un garante fiable y, lo más importante de todo, ha sido un garante creíble. Ha sido el auténtico pilar del régimen de no proliferación, que alumbraron entre soviéticos y estadounidenses, pero que tras la desaparición de los soviéticos se quedó a Estados Unidos como pilar principal. Sus aliados no tenían interés en desarrollar sus propias armas nucleares porque se sentían protegidos y no les hacía falta. Y los que no eran sus aliados pues temían sus represalias. En fin, ahí tenemos el caso de Irán, por ejemplo, cuyos problemas recurrentes con Estados Unidos o en general con todo Occidente, provienen de ahí. Provienen del empeño de sus gobernantes en tener su propio arsenal nuclear. Esta garantía ha reducido, y esto sí que lo podemos decir, de forma notable, la probabilidad de guerra nuclear y también la de accidentes nucleares, permitiendo de paso pues, a muchos países que decidieron no meterse ahí, pues dedicar sus recursos a otros asuntos. Hoy esa garantía está en entredicho. Es así de duro decirlo, pero es que es así. Según están las cosas, ninguno de los miembros europeos de la OTAN tiene motivo alguno para confiar en Estados Unidos después de la espantada del último mes y medio. La espantada de Ucrania y su inexplicable realineamiento estratégico. En Alemania, en Italia, en los Países Bajos, en Escandinavia, en la península ibérica, tienen motivos muy fundados para creer que Estados Unidos no se pondría de su lado en el caso de que Rusia les amenazase directamente con un ataque nuclear. Lo mismo se puede decir de los aliados del Pacífico, como Japón o Corea del Sur o Taiwán, que sienten en su cogote el aliento de China o de Corea del Norte. Bueno, Corea del Sur pues no hace falta que lo diga, está en la frontera, el paralelo 38 está a unos pocos kilómetros, de unas decenas de kilómetros de Seúl, de la capital. Ojo, no se les puede culpar, ¿eh? Han visto lo que está pasando con Ucrania y temen, con razón, que los siguientes sean ellos. La preocupación general radica en que, incluso si tan solo uno de ellos, escojamos el que más nos guste, Japón, Alemania, Italia, cualquiera nos vale. La propia Corea del Sur, que sería la primera en la lista, por la que es la que más tiene que temer. Esta no es que tema a China o a Rusia, es que teme directamente a sus paisanos del norte. Bastaría con que solo uno de ellos decida por su cuenta protegerse, desarrollando su propio arsenal, automáticamente podría producirse, se produciría indiscutiblemente un efecto dominó, pues que a la vuelta de unos pocos años esto conduzca a que aparezcan unas cuantas potencias nucleares más. Y esto ya sería la sentencia de muerte definitiva del régimen de no proliferación nuclear. Puede haber mayores riesgos de proliferación nuclear en Asia que en Europa, eso está claro, ya que, aparte de que la amenaza, en concreto los surcoreanos, la tienen muy cerca, en Europa sí hay dos pequeñas potencias nucleares, como os decía, Francia y el Reino Unido, que poseen estos pequeños arsenales que, podrían proporcionar una disuasión limitada a los miembros europeos de la OTAN. Pero incluso en Europa la situación política puede tornarse preocupante. Los partidos de derecha identitaria en países como Francia o como Alemania o como Polonia están atravesando, como bien sabemos, un momento especialmente dulce. Marine Le Pen, que podría convertirse en la próxima presidenta de Francia, declaró hace no mucho que Francia no debería compartir bajo ningún concepto las armas nucleares de su país, y mucho menos ofrecer garantías a otros países europeos, lo cual es decirle a los españoles o a los alemanes o a los italianos que se las arreglen por sí mismos.
En Alemania, por ejemplo, donde nunca se plantearon ni de lejos tener su propio programa nuclear, ahora lo están haciendo. Polonia también está considerando sus opciones. Y en Polonia le pasa pues un poco como a Corea del Sur, que lo tiene muy cerca, que la amenaza la tiene especialmente cerca. La estabilidad de la antigua arquitectura de seguridad europea, que solía sustentarse en la promesa de garantías nucleares por parte de Estados Unidos, se debilita rápidamente. Y eso no tiene otra salida que dar paso a una proliferación nuclear en todo el continente europeo. Hay de cualquier modo analistas que piensan, están convencidos, de hecho, que un mayor número de armas nucleares en todo el mundo, no ya centenares, miles, ya hay miles de cabezas nucleares en el mundo, aunque es bien cierto que la mayor parte están en manos de rusos o de estadounidenses, pero que hubiese más, esto mejoraría la seguridad. Puede parecer contraintuitivo, pero bueno, ellos defienden su convicción con el equilibrio nuclear en la Guerra Fría. Una guerra nuclear, ya se hablaba en aquel entonces, la destrucción mutua asegurada, pues esto inhibió tanto a soviéticos como a estadounidenses a pulsar el botón rojo. Según este planteamiento, no deberíamos temer una proliferación nuclear, ya que no necesariamente aumentará el riesgo del uso de armas nucleares. No solo eso, van más lejos. También aseguran que esto sería incluso beneficioso para las guerras convencionales, que irían a menos, ya que siempre existiría el peligro de una escalada nuclear. Es decir, si nos empezamos tirando bombas convencionales, hay riesgo de que uno de ellos pues termine tirando una bomba de las grandes. Pero la realidad es que fomentar la proliferación de un arma de este tipo, del arma definitiva, es algo imprudente. Los programas nucleares generan desconfianza, incluso entre aliados. El desarrollo de armas nucleares por parte de Francia a finales de los 50 pues generó una relación muy tensa con Estados Unidos. Llevó incluso a los franceses en tiempos de De Gaulle a retirarse del mando militar integrado de la OTAN. Esto fue creo que en el año 66. En la propia España, donde estaba ese proyecto, el famoso proyecto Islero, ya sabéis, el toro que mató a Manolete, los estadounidenses presionaron todo lo que pudieron, primero al régimen de Franco y luego a sus sucesores, para que abandonasen ese programa y que no se preocupasen que en el país iba a ingresar en la OTAN y que iba a tener un paraguas nuclear, pero que no era ni mucho menos bien recibido en Estados Unidos. Luego, en el otro lado, el desarrollo de armas nucleares por parte de China, también en los años 60, pues aceleró el cisma con los soviéticos, que se había producido a finales de los 50 con motivo de la desestalinización. Esto desembocó al final en una crisis nuclear en 1969, en el bloque socialista, eso sí. Aquí veríamos cómo los dilemas de seguridad reemplazarían a las alianzas. El riesgo de lanzar accidentalmente una bomba nuclear pues aumenta de forma exponencial si más países poseen armas nucleares. Luego, no todos los estados cuentan con recursos para mantener arsenales nucleares en buen estado y seguros. Esto luego genera dudas y preocupaciones sobre el mando, el control, la vulnerabilidad al sabotaje, directamente al robo por parte de organizaciones terroristas. En los países ricos de Occidente pues no habría ese problema, ya que se presume que los tendrían seguros y custodiados. Pero, ¿qué pasaría si otros países más pequeños, más pobres o más inestables, o todo junto, se hacen con armas nucleares? Imaginemos, por ejemplo, que Nicolás Maduro se hace con un pequeño arsenal nuclear y lo emplea como herramienta de presión para sus vecinos. Esto obligaría a Colombia o a Brasil a desarrollar su propio programa. Al estar el mundo lleno de potencias nucleares, no tardarían demasiado en encontrar apoyos, socios y financiación. Ciertos lugares del mundo en los que nadie se ha planteado desarrollar un arma nuclear, Sudamérica, por ejemplo, el sudeste asiático, empezarían a planteárselo. Filipinas, países, que estamos hablando de países grandes, países con muchísima población, Indonesia o Vietnam, podrían desarrollar sus propios programas de cara a resistir a China, con quienes están teniendo sus más y sus menos en el mar de la China meridional. Lo mismo sucede con Australia o con Canadá, dos aliados firmes de Estados Unidos, que a la luz de lo que estamos viendo pues ya no lo son tanto. En definitiva, que si Estados Unidos continúa sembrando dudas sobre la
credibilidad de sus compromisos. Ciertas organizaciones regionales de seguridad, tanto en Europa como en el Pacífico, pues no les quedará otra que intervenir para crear sus propios marcos de seguridad multilaterales. Y a partir de aquí ya no habrá vuelta atrás. Porque si algo nos ha enseñado la proliferación nuclear es que una vez que un país se ha hecho con su propio programa y sus propias armas, ya no renuncian ni al programa ni a las armas. Es decir, que Estados Unidos habría renunciado a aliados que se han terminado convirtiendo o se pueden terminar convirtiendo en rivales. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Pedro Luis, que nos habla del tema este de Siria que comentábamos aquí la semana pasada. Te mando este audio porque me gustaría quizá hablar un poquito sobre la situación de lo que está pasando en Siria, lo extremadamente grave que está pasando en Siria, y también al final pedirte algo en específico. Como comentaste, la situación es extremadamente delicada para el nuevo gobierno. Están tratando de defenderse por todos los lados, les están llegando los enemigos por doquier. Para mí Al-Golani sigue siendo Al-Golani, aunque se haya cambiado el nombre, sigue siendo un yihadista. Pero, a ver, desde las múltiples análisis que han hecho de su personalidad, podemos quizá concluir con bastante certeza de que el hombre no tiene ideología real. Que el tipo, lo único que parece que idolatra es el poder. Y que definitivamente, por desgracia, lo que necesita Siria es un hombre fuerte. Lo que necesita Siria es otro Al-Assad. Y lo que deberíamos preocuparnos nosotros, y es mi humilde opinión, es porque sea nuestro hombre. Que sea un hombre de Occidente, que se lleve bien con nosotros amistosamente y que simplemente echemos a Rusia de Siria, que sería nuestro principal objetivo. Y por otro lado, los israelíes están haciendo lo que mejor pueden hacer. Están tratando de asegurar su flanco. No les conviene una Siria unida, no les conviene una Siria recuperada. Quieren partir Siria en diferentes pedazos y lo que está tratando de hacer el gobierno, por más radical que sea, por más yihadista que sea, es mantener Siria unida, entre comillas, todo lo que pueda. Y por último, el favor que te quería pedir, ¿qué pasa? Hay muchos personajes de derecha y cristianos que están utilizando esto en clave propagandística, en clave política, esto de la matanza de los drusos, por ejemplo. Y a ver, les he tratado de explicar a algunos de mis amigos que los drusos no son exactamente cristianos, que están bien lejos de ser cristianos, que son una secta, se podría decir, no sé, abramánica o algo así, que son bien cerrados y que de cristianos no tienen nada. Están hablando de matanzas y genocidios a cristianos en Siria por parte del gobierno radical. Y bueno, no es estrictamente cierto y me gustaría quizá que hablaras aquí sobre de dónde son los drusos, qué representan los drusos, cuál es su motivación religiosa, para que la gente pueda llegar a entender que, bueno, lo que hay en Siria es una guerra civil. Es una guerra civil alawita contra los suníes y contra los drusos y para colmo los kurdos de Rojava. Entonces, solo eso y bueno, te mando un saludo y espero que en algún momento en futuros programas puedas decirlo. No sé, hasta luego. Pues sí, Pedro Luis, ya lo comentaba el otro día en el programa que hice sobre lo que había pasado unos días antes con los alawitas en la zona costera. Ahmed Shara le ha agarrado el gusto al poder, por lo que parece, y bueno, parece también dispuesto a hacer las contorsiones que sean necesarias para mantenerlo. Lo inteligente, como bien dices, por parte de las potencias occidentales sería atraerlo de su lado, porque de lo contrario se colocará del lado de Irán, de Rusia, y eso claramente va contra los intereses de Europa y de Estados Unidos, o al menos del Estados Unidos anterior a Trump. Seguramente siga siendo un fanático islámico, pero hasta ahora se ha contenido mucho. No sé, es probable que por cálculo político, mero cálculo político, ya que necesita atraerse a diferentes comunidades de todo el país. Eso solo lo conseguirá cediendo poder, aunque sea regionalmente. Luego, respecto a los drusos, este es un tema interesante. A ver, esto es una comunidad muy pequeña. En serio, debe de haber en torno a 1 millón de miembros, 1 millón de drusos en todo el mundo. Se reparten, eso sí, están casi todos en el levante mediterráneo, en Siria, que es donde está la comunidad mayor, están también en el Líbano, en Israel, en Jordania. Su historia, bueno, y sobre todo sus creencias, los distinguen de otras comunidades de esa zona. Son
podríamos llamarlo secta si queréis, o una religión aparte. Es una religión realmente extraña. Surgieron hace como 1000 años, en el siglo XI, en Egipto, no en Siria, como un movimiento dentro del Islam chiita, pero se separaron pronto del tronco común del Islam y su religión es monoteísta e incorpora luego elementos de otras tradiciones religiosas como el judaísmo, el cristianismo, el gnosticismo también incorporan elementos de la filosofía griega. Es decir, no son musulmanes. Bueno, no son musulmanes entre otras cosas porque rechazan los 5 pilares del Islam. De hecho, ellos mismos no se consideran musulmanes. Es una comunidad además muy hermética. Uno no se puede convertir a la religión drusa. No es que sea difícil, es que no puedes hacerlo. Luego los drusos no se pueden casar con no drusos. Esta endogamia les ha llevado a estas comunidades pues, a residir preferentemente en lugares así, zonas más o menos aisladas, como pues, el Monte Líbano, el Monte Carmelo, los Altos del Golán. La religión es peculiar, realmente peculiar, es una religión mistérica. Es decir, hay una serie de textos sagrados que no están al alcance de los creyentes, solo son accesibles para una casta sacerdotal muy concreta, una especie de consejo de sabios que tienen ese privilegio, que luego interpretan esos textos y gobiernan la comunidad. Veneran algunas figuras tomadas de las 3 religiones del libro, como pues Adán, Abraham, Moisés, Jesucristo, Mahoma, pero también veneran a filósofos griegos, como puede ser Sócrates o Aristóteles. No sé, una religión realmente extraña. Algo así como la mitad de ellos vive en Siria. Luego hay otro porcentaje muy alto, algo así como el 30%, el 40% que está en el Líbano, ahí es donde se concentra la mayor parte de ellos, y luego el resto están entre Jordania e Israel. Luego hay también una pequeña diáspora en Europa y en Norteamérica, pero son pocos. En todos los países del Levante sí que tienen una presencia significativa, no necesariamente numérica, pero sí que se dejan sentir. En Israel, por ejemplo, los drusos se les reconoce como una minoría religiosa diferente a los musulmanes, y de hecho es la única comunidad de habla árabe que está sujeta al servicio militar obligatorio. Han servido, de hecho, los drusos en unidades de élite del ejército israelí, han ocupado cargos importantes en política. En el Líbano los drusos, en el Líbano y en Siria han sido tradicionalmente una fuerza importante en política. Lo que les diferencia de cualquier manera, tanto en Siria, en el Líbano o Jordania, es la religión, pero no el idioma. Entonces no existe el idioma druso. Son todos árabes y hablan árabe pues, en su variedad levantina. Como veis, es un pueblo un tanto peculiar. Gracias por traerlo, Pedro Luis, porque son de estas particularidades que están en Próximo Oriente, que aparece el nombre una y otra vez, pero realmente pues, no se suele profundizar en lo que son. Vamos, que no son ni musulmanes ni cristianos. Bien, seguimos con Luis, que pregunta por el modo en el que los estadounidenses están tomando la nueva política exterior de Donald Trump. Tú que estás muy puesto en el tema, que lees asiduamente la prensa estadounidense, ¿cómo está tomando el pueblo americano estas decisiones de Trump de romper alianzas antiguas, tanto en sus países vecinos, con Canadá y con México, como lo que le ya ha dicho que pasa de Japón, que se busquen ellos la vida, el tema de Filipinas y la ruptura prácticamente con Europa? ¿Cómo lo ve la gente? Todo esto, el cambiar de un golpe y porrazo la política, lo que ha sido la política exterior de Estados Unidos durante todo este tiempo, durante muchos años. No sé, oí comentar por ahí que alguien que Trump lo que quería es que le dieran un premio Nobel de la Paz, que ya ves para lo que vale, pues se lo dieron a Obama, y vamos, más guerras que tuvo Obama no la tuvo nadie. Pero bueno, me gustaría que si pudieras comentar cómo lo ven los americanos con arreglo a lo que tú lees en su prensa, pues estaría bien. Venga, muchas gracias, Fernando. Bueno, Luis, por lo que yo veo en la prensa de allí, pues hay algo de desconcierto. En los comentarios del Wall Street Journal, que es el diario que yo más leo, bueno, lo leo a diario, me lo leo de la cruz a la raya todos los días, es un periódico que tradicionalmente es de tendencia republicana. Pues de un par de meses a esta parte hay debates muy acalorados entre los lectores.
Debates siempre educados, por supuesto, bueno, pues porque el tipo de lector del Wall Street Journal suele ser un tipo ilustrado y además es un diario de suscripción y no es precisamente barato. Y todo el mundo comenta con su nombre y apellidos, vamos, que no encuentras anónimos insultando ni nada de eso. Algunos en estos comentarios, ya digo, y yo a veces participo también en esos debates, no es broma, si tengo un rato, pues si y hay algún tema en el que pueda aportar algo, pues entro en el debate. Cuando estamos hablando de comentarios, estoy hablando de miles de comentarios, ¿no? Pero que se ve que se puede aprender bastante viendo cómo opinan los unos y los otros. Como es un periódico que además leen en otras partes del mundo, pues enriquece mucho, ¿no? Algunos, por lo que he podido ver, generalmente votantes de Trump, tratan de encontrar explicación a todo esto. Y la verdad es que creen haberla encontrado, pero claro, a los 2 días ha cambiado y entonces pues de nuevo ya vuelve la confusión, otros directamente lo reprueban, siempre encuentras algunos que lo defienden, claro, a capa y espada. Pero claro, el Journal es un diario de cierto nivel y no precisamente barato, por lo tanto esos que defienden a capa y espada a cualquier precio a Donald Trump son pocos. Por lo que he visto, así de en líneas generales, reina un poco la confusión, porque todo ha sido demasiado rápido y demasiado inesperado. En otros diarios que están en abierto, en internet, los debates son aún peores porque, bueno, ahí se insultan directamente, lo mismo que sucede en ciertos canales de YouTube. Pero vamos, los más trampistas, los MAGA, estos tienen sus propios periódicos, sus podcasts, sus canales de YouTube. El trampismo ha creado un entorno mediático propio, con sus estrellas, que son siempre activistas MAGA, sus obsesiones, bueno, ya sabes, Biden, Harris, Clinton, Obama, el tema woke. A mí es un mundillo que me interesa poco, ese mundillo del MAGA, porque es muy limitado de temas y además como muy activista. Bueno, y como les sucede siempre a los activistas, pues no pueden cambiar de tema y de manías. Lo que yo ya no te puedo decir es cómo esto se habrá tomado a pie de calle. Porque es que no vivo allí. En el Reino Unido lo más parecido a los MAGA, que son los Brexiters, bueno, los Brexiters radicales por lo menos, estos no están nada contentos con Trump, ¿eh? Sus medios de cabecera y los propios Brexiters, si los tomas uno a uno, andan que trinan con él, porque no entienden esto ahora de que se haya hecho amiguito de Putin. Bien, vamos ahora con Paloma, que nos trae 2 temas. El primero, el de la audiencia del programa. Ya sabéis que hace unos días, pues un contraescucha comentaba que está muy masculinizada. Y ella es una demostración, pues que no es así. Y el otro, el del aborto. El aborto y los rezos en las clínicas. En primer lugar, agradecerte el programa porque es un auténtico placer escucharte todas las mañanas. Es desde hace ya bastante tiempo mi programa de café, nada más levantarme. Y es un placer escucharte a ti y a todos los contras. Te envío este audio, pues bueno, un poco en réplica a varias notas de voz de oyentes que has puesto en la última semana, desde la semana pasada. El primero era, creo que Gustavo, que la semana pasada se quejaba de la poca falta de participación femenina y de gente de izquierdas. Pues bueno, yo en contestación a Gustavo decirle que soy mujer, que soy de izquierdas, que soy feminista, no del feminismo de Irene Montero, pero soy feminista. Mi tendencia ideológica es, digamos, se podría decir como socialdemócrata, coincido con muchas cosas, con otras no, y bueno, soy una fiel oyente de la contra. Si no hay más participación femenina, pues puede ser, seguramente yo cuento con un abanico bastante amplio de mujeres de distintas edades, de cada una de su padre y de su madre, incluso de distintos estratos sociales, y por lo general las mujeres, al menos ese gran abanico que tengo yo alrededor, no solemos consumir este tipo de contenido, no porque no nos interesen los temas que aquí se hablan, sino porque los consumimos a través de otras vías y pues los debatimos en otros contextos, sin más. Y también pues con respecto a la gente de izquierdas, todas las personas solemos o tendemos a consumir contenidos que están más alineados a nuestro sesgo ideológico. Por lo tanto, no es de extrañar. No creo que yo sea la única persona de izquierdas, por supuesto, que te escucha. A lo mejor sería un buen momento para animar a esas, parece ser 3 de cada 10 personas que te oyen que son mujeres, pues que nos animemos a dar más nuestra opinión. Pero con ese respecto creo que no es necesario buscarle las 5 patas al gato. Y el otro punto, voy a intentar ser bastante breve, también por dar una opinión desde otra perspectiva, con respecto a esto que ha surgido en los últimos programas,
Sobre las limitaciones de rezo a 150 metros que hay en Inglaterra a las puertas de las clínicas de aborto, la primera vez que se menciona esto, que fue la semana pasada, que fue un contra que se quejaba un poquito, creo, sobre la hipocresía de cierto sesgo de votante de derechas o de Vox, pues bueno, y otro contra que hoy decía que no sabía muy bien cómo posicionarse con este asunto. Primero que todo decir que el debate sobre el aborto es un falso debate. Las mujeres llevan toda la historia abortando y las mujeres van a seguir abortando. Las mujeres se juegan la libertad en muchos países por abortar y, por supuesto, se juegan la vida. En todo caso, el verdadero debate sería aborto seguro o aborto en el que las mujeres se arriesguen a morir. Y luego, otro punto es, ya que se menciona el tema hipocresía, con qué fin seguimos sacando a colación este tema, porque dudo mucho que hombres que les parece mal que no se pueda rezar a las puertas de una clínica de aborto o que se posicionan directamente contra el aborto puedan afirmar con rotundidad, sin faltar a la verdad, que todas las veces que han mantenido relaciones han tomado precauciones. Lo dudo bastante. Las mujeres no nos quedamos embarazadas por gracia del Espíritu Santo. Todo el mundo creo que ha hecho el tonto más de una vez. La maternidad, desde luego, no debe ser ningún castigo. Y tampoco creo que nos gustase, por poner una comparativa con algunas que se ha hecho hoy, tampoco creo que nos gustase, por ejemplo, tener a grupos ultras a las puertas de ultras, me refiero a ultras ya sea políticos o ultras religiosos de otra religión. Creo que no nos gustaría ver a ultras constantemente en las puertas de nuestras iglesias, no sé, llamándoles infieles y gritándoles de todo, ¿no? Porque quiero recordar que cuando ha pasado esto en las clínicas de aborto, no se han limitado únicamente a rezar. También hay coacciones, también hay gritos, también hay amenazas, asesinas, bla, bla, bla. Entonces, a mí me parece más que adecuado que se ponga un límite de 150 metros o, como sucede aquí, que si hay unas personas en las puertas de una clínica de aborto rezando a las mismas puertas, las mujeres o la propia clínica tengan el derecho de llamar a la policía para que se lleven de allí a esas personas. Yo soy una mujer creyente también y creo que todo tiene un límite. Y si no juzgamos a la gente por tener a lo mejor 6 hijos y no poder mantenerlos, creo que ya a estas alturas de la historia estamos un poquito desfasados si pretendemos continuar con este debate de el aborto sí o el aborto no. ¿En pos de la libertad lo podemos hablar? Bueno, lo podemos hablar. Es un falso debate, insisto. Y dicho esto, pues nada más, Fernando. Nuevamente, muchísimas gracias por tu programa. Siento mucho estos 6 minutos de audio, pero no podía reducirlos. Gracias por todo tu contenido, por tu tono calmado, que es lo que más necesitamos hoy en día, y seguiremos. Un abrazo muy grande para ti y para todos los contras. Pues nada, Paloma, a ver si... Muchísimas gracias, antes de nada. Espero que vuelvas por aquí por la contrarréplica, quiero decir. Y espero que te mantengas a la escucha, naturalmente. Y a ver si se animan otras contraescuchas a participar, que sé que están ahí, pero bueno, por lo general son esquivas a que se escuche su voz. Luego, respecto a lo de las clínicas de aborto, que es la parte mollar de tu nota de voz, a ver, a mí no me parece mal que se recen o que uno se manifieste en la puerta de una clínica de aborto si lo cree oportuno. Tampoco me parecería mal que se hiciese lo propio en la puerta de una iglesia. Es decir, yo soy un partidario radical de la libertad de expresión. Lo que sí me parece mal es que existan delitos en el ordenamiento legal español como el de ofensa a los sentimientos religiosos. Y esto lo he dicho muchas veces. La libertad de expresión incluye la libertad de ofender, pero no la de injuriar o la de difamar. A ver, no está bien y no es recomendable nunca y es de mal gusto ofender gratuitamente, pero la ofensa es algo que se percibe de forma subjetiva. Es decir,
que lo que a ti te puede parecer ofensivo, a mí no me lo puede parecer y viceversa. En el tema de los rezos, claro, es que esto no es tan fácil como blanco y negro, A o B. Habría que introducir muchos matices. Rezar delante de una clínica de aborto o delante de cualquier otro sitio no debería estar penalizado siempre y cuando no se trate de un acoso directo que incluya amenazas. El problema es, claro, dónde ponemos el límite. Es decir, cómo separamos un rezo normal de un rezo amenazante. Ese es el origen de estas regulaciones, que se han aprobado en el Reino Unido, en España y en otros países. Seguramente hay gente que va a rezar en silencio, sin intención alguna de acosar. Pero, bueno, otros sí que pueden tener esa intención. Y, como bien dices, pues llaman asesinas a las mujeres que van a abortar. Claro, en ese caso, más que una cosa, lo que tendríamos es una difamación como un piano. Y quién sabe si también, aparte de la difamación, también una amenaza. El problema es que haría falta para separar el grano de la paja del tipo que va a rezar tranquilamente en silencio y el que vaya a insultar o amenazar. Claro, habría que tener un policía. Luego el número. Una cosa es ver a dos personas rezar, que sea mirando al cielo o al suelo, y otra distinta es que haya delante de una clínica 300 personas. Eso la verdad es que puede resultar un poco impactante, ¿no? Sobre todo si vas a hacer algo tan delicado como abortar. Entonces, aquí, claro, necesitaríamos tener un policía en la puerta o por lo menos un par de ellos en la puerta de cada una de las clínicas dedicadas a esto del aborto. Y esto, bueno, aparte de costoso, porque haría falta tener una unidad policial en cada puerta, pues sería motivo de una nueva polémica. Porque para unos los policías se quedarían demasiado cortos y para otros pues se quedarían demasiado largos. Así que bueno, en fin, los legisladores decidieron cortar por lo sano y en el Reino Unido pusieron una distancia. Y en España pues lo dejaron más a la elección de la policía. Luego, en cuanto a lo del aborto en sí, a ver, creo que has abierto un debate. Todo un debate, seguramente sin quererlo, porque dices que no hay debate, pues sí, lo acabas de abrir, al que espero que concurran muchos más contraescuchas. A ver si hay suerte y entran unas cuantas mujeres a quienes pues esto del aborto, por razones que no hace falta que expliquen, les cae bastante más de cerca. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de los problemas que tiene Tesla. Tesla solía asociar su marca a innovación tecnológica, sostenibilidad, diseño futurista, exclusividad, lujo, visión disruptiva. Pero ahora es el coche del extremista con Asperger que se aconchaba con el bocazas bravucón que lidera a los Estados Unidos y trae desconcertado y descolocado al mundo desde hace meses. Conducir un Tesla es un acto de posicionamiento político incómodo, perfectamente prescindible. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la Contracrónica. Estamos a día 17, como os decía al principio. Mañana será 18 y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.